Fue un apasionado reformador. Acompáñame a saber de quién se trata. En el siglo XVI el mundo estaba dividido con respecto a Martín Lutero. Un católico pensaba que Martín Lutero era un demonio con apariencia de hombre. Otro, que primero cuestionó la teología de Lutero, declaró: Él tiene razón. En nuestros días, casi 500 años después, el veredicto es bueno de manera casi unánime. Tanto los católicos como los protestantes afirmaban que no solo tenía razón sobre muchas cosas, sino que cambió el curso de la historia. Conversión tormentosa. Martín nació en Ayuben, a unos 200 kilómetros al suroeste moderno de Berlín, siendo sus padres Margaret y Hans Luda, como se pronunciaba localmente. Se crió en Mensful, donde su madre trabajaba en las minas de cobre. Hans envió a Martín a la escuela de latín y luego, cuando Martín tenía solo 13 años, a la Universidad de Erfurt. Allí, Martín obtuvo su bachillerato y maestría en el menor tiempo permitido por los estatutos universitarios. Él demostró ser tan experto en los debates públicos que se ganó el apodo del filósofo. Luego, en 1505, su vida dio un giro dramático. Mientras Lutero, de 21 años, se abrió camino a través de una tormenta eléctrica muy severa en el camino de Erfurt, un rayo cayó al suelo cerca de él. «Ayúdame, Santa Ana», gritó Lutero, «me convertiré en el monje». El escrupuloso Lutero cumplió su voto, regaló todas sus posesiones y entró en la vida monástica. Progreso espiritual. Lutero fue extraordinariamente exitoso como monje. Se sumergió en la oración, el ayuno y las prácticas ascéticas, sin dormir, soportando mucho frío sin una manta y golpeándose a sí mismo. Como más tarde comentó: «Si alguien podría haberse ganado el cielo con una vida de monje, era yo». Aunque buscó por estos medios amar a Dios por completo, no encontró consuelo. Estaba cada vez más aterrorizado por la ira de Dios. Durante sus primeros años, cada vez que Lutero leía lo que se convertiría en el famoso texto de la Reforma, sus ojos no se dirigían a la palabra fe, sino a la palabra justo. ¿Quién después de todo podría vivir por fe, sino los que ya eran justos? El texto era claro al respecto: los justos por la fe vivirán. Lutero comentó: «Odiaba esa frase, la justicia de Dios, por lo cual me enseñaron de acuerdo con la costumbre y el uso de todos los maestros, que Dios es justo y castiga al pecador injusto». El joven Lutero no podía vivir por fe, porque no era justo, y lo sabía. Mientras tanto, se le ordenó tomar su doctorado en la Biblia y convertirse en profesor de la Universidad de Wittenberg. Durante sus clases sobre los Salmos en el año 1513 y 1514 y un estudio del libro de Romanos, comenzó a ver una manera de resolver su dilema. Al fin, meditando de día y de noche por la misericordia de Dios, comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello a través de lo cual los justos viven por don de Dios, es decir, por fe. Aquí sentí como si hubiera nacido completamente de nuevo y hubiera entrado en el paraíso mismo a través de las puertas que se habían abierto de golpe. Después de este nuevo conocimiento llegaron otros. Para Lutero, la Iglesia ya no era la institución definida por la sucesión apostólica, era la comunidad de aquellos a quienes se les había dado fe. La salvación no venía por los sacramentos, sino por la fe. La idea de que los seres humanos tenían una chispa de bondad lo suficientemente como para buscar a Dios no tenía fundamento teológico, sino que solo los necios lo enseñaban. La humildad ya no era una virtud que ganaba gracia, sino una respuesta necesaria al don de la gracia. La fe ya no consistía en asentir a las enseñanzas de la Iglesia, sino en confiar en las promesas de Dios y los méritos de Cristo. Todo comenzó en la víspera de Todos los Santos, en el año 1517, cuando Lutero objetó públicamente la forma en que el predicador Johann Tetzel estaba vendiendo indulgencias. Como Tetzel predicó:
Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Lutero cuestionó el tráfico de indulgencias de la Iglesia y pidió un debate público de 95 tesis que escribió. Sus 95 tesis se extendieron por Alemania como un llamado a la reforma, y la discusión rápidamente giró alrededor de las indulgencias, sino de la autoridad de la Iglesia. ¿Tenía el Papa derecho a emitir indulgencias? Los eventos aceleraron rápidamente. En un debate público en Leipzig en 1519, cuando Lutero declaró que un simple laico armado con las Escrituras era superior tanto al Papa como a los consejos, fue amenazado con la excomunión. Lutero respondió a la amenaza con sus 3 tratados más importantes: Discurso a la nobleza cristiana, El cautiverio babilónico de la Iglesia y La libertad del cristiano. En el primero argumentó que todos los cristianos eran sacerdotes e instó a los gobernadores a asumir la causa de la reforma de la Iglesia. En el segundo redujo los 7 sacramentos a 2, el bautismo y la cena del Señor. En el tercero les dijo a los cristianos que eran libres de la ley, especialmente las leyes de la Iglesia, pero que estaban atados en amor a sus prójimos. En 1521 fue convocado a una asamblea en Worms, Alemania, para comparecer ante Carlos V, sacro emperador romano. Lutero llegó preparado para otro debate. Rápidamente descubrió que era un juicio en el que se le pidió que se retractara de sus puntos de vista. Lutero respondió: a menos que pueda ser instruido y convencido con evidencia de las Sagradas Escrituras o con fundamentos de razonamiento abiertos, claros y distintos, entonces no puedo retractarme y no lo haré, porque no es seguro ni sabio actuar contra la conciencia. Luego agregó: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. Amén. Acompáñame a saber de quién se trata. Nadie se hizo famoso, sufría de hidropesia y un ojo. Espero que esta información haya sido de bendición a tu vida, y los veo en un próximo capítulo en Una mirada al pasado.